Buenas tardes para todos. Les damos la bienvenida a la actividad de presentación del primer informe de investigación de la Cátedra de Turismo Buquebús, organizada por la Licenciatura en Dirección de Empresas Turísticas de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica del Uruguay e Institución Colping Uruguay. Integran la mesa la señora Lilian Quechichian, ministra de Turismo y Deporte, el padre Eduardo Casarotti de la Compañía de Jesús, rector de la Universidad Católica del Uruguay, el doctor John Miles, decano de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica del Uruguay, el señor Juan Carlos López Mena, presidente de Buquebús, y el señor Agustín Eichenberg, director ejecutivo de Institución Colping Uruguay. Agradecemos muy especialmente la presencia de las autoridades del Ministerio de Turismo y Deporte, de las intendencias departamentales, del Conglomerado de Turismo de Montevideo, autoridades de la Universidad de El Salvador de Buenos Aires, representantes de la prensa, a todos los integrantes del sector, al subsecretario de Turismo, a la directora general del MINTUR, docentes, estudiantes y miembros de la comunidad universitaria que hoy nos acompañan. Para iniciar este acto, escucharemos las palabras de bienvenida del doctor John Miles, decano de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica del Uruguay. Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos en esta instancia, por estar participando aquí. Creo que la integración de esta mesa muestra la importancia de lo que venimos a conversar y comunicar hoy. Está integrada por tres actores fundamentales para el desarrollo del país: por la empresa, por la academia y por el Estado. Y lo más importante no es que estemos sentados los tres aquí, los tres representantes de estos sectores, sino que lo que hoy venimos a presentar lo venimos construyendo juntos, trabajando cada uno de su especificidad, pero trabajando juntos para mejorar y lograr este aporte. Y además, frente a todos ustedes, especialmente la ministra, el señor López Mena, los colaboradores de la ministra, creo que es redundante mencionar la importancia del sector turístico en el Uruguay, ¿no? El turismo en nuestro país viene experimentando un crecimiento sostenido. Hoy es el 6% del PBI, a su vez que si lo medimos en términos individuales es la actividad económica más importante del país y la que mejor distribuye la riqueza. Es un sistema complejo de actores, tanto públicos como privados, que han venido colaborando para construir esta realidad. Muchos de esos actores están presentes en esta sala y a los cuales yo creo que todos los uruguayos les debemos agradecer por esto que están construyendo, porque a través de esta actividad están mejorando la calidad de vida de todos, a través de la distribución y el ingreso de divisas. Y para contribuir en esta realidad presente del turismo, la Universidad Católica y la Facultad de Empresas tienen el programa académico de turismo, un programa que busca formar personas para mejorar la gestión del sector. Lo hace a través de la licenciatura en Dirección de Empresas, que este año cumple 10 años. También busca generar conocimiento, investigaciones para apoyar y mejorar la competitividad del sector. Hoy estamos presentando una de estas investigaciones. Y por otro lado, también busca participar activamente y aportar activamente en esos ámbitos de participación y colaboración en el turismo, que es una de las características de este sector, y así participamos, por ejemplo, en el Conglomerado de Turismo de Montevideo, entre otros, ¿no? Y hoy en particular nos congrega la primera investigación que estamos realizando en lo que llamamos la Cátedra de Turismo Buquebús. ¿Y qué es una cátedra? La cátedra para nosotros es una estructura académica que vincula lo que es la academia, la investigación, los investigadores, con la empresa, ¿no? Y con el objetivo principal de desarrollar investigaciones y generar conocimiento y transferirlo siempre en miras a mejorar la competitividad del país. En la cátedra que hoy nos convoca estamos asociando los esfuerzos de la empresa Buquebús y la Facultad de Empresas de la Universidad Católica, y obviamente contando con el estrecho y necesario apoyo de todos los actores públicos para investigar y generar conocimientos sobre un tema que es turismo sostenible o turismo sustentable. Después Lucas dirá bien cómo es, pero sin duda el desarrollo sostenible es el tema hoy de mayor relevancia para la sociedad actual. porque de la forma en cómo nosotros lo tratemos a este tema
va a depender la calidad de vida de nuestros nietos, que todavía por suerte o no existen. Mío, ¿no? Tendría un susto, sí. Pero bueno, va a depender de la calidad de vida de mis nietos y la calidad de vida de los hijos de mis nietos. Dependen de cómo nosotros incorporemos este concepto hoy en nuestra gestión, en nuestras investigaciones, en nuestra educación, ¿no? Y así, el objetivo de esta investigación de la Cátedra de Turismo Sostenible, el primer objetivo fue responder a una pregunta general, y que es la siguiente: ¿de qué debemos hablar cuando hablamos de turismo sostenible en el Uruguay a principios del siglo XXI? Sin duda, muchos de los temas de los cuales debemos hablar son parecidos o similares al que hablan otras sociedades, pero el concepto de desarrollo sostenible, si bien tiene una dimensión global, tiene una importancia local muy fundamental. El desarrollo sostenible se construye en la localidad, ¿no? Y por eso las preguntas que nos tenemos que hacer nosotros son distintas a las preguntas que tal vez se hacen los países de África, los países como Estados Unidos o Europa, ¿no? A su vez, para poder desarrollar verdaderas políticas enmarcadas en un enfoque de largo plazo como es el de desarrollo sostenible, es necesario analizar los enfoques teóricos y profundizar en los paradigmas que guían nuestra acción práctica. Si no somos conscientes de esos paradigmas, de los marcos teóricos en base a los cuales construimos nuestra práctica, no podremos estar seguros si con esta práctica estamos aportando o no al desarrollo sostenible. Por eso uno de los primeros objetivos de esta cátedra, de esta investigación, ha sido profundizar en los marcos conceptuales, en los contenidos que en nuestro país se identifican en torno al concepto de turismo sostenible. ¿Cuáles son los significados, los contenidos, las definiciones, en qué tipos concretos de prácticas esos se están manifestando? O sea, buscamos acumular conocimiento teórico que permita el desarrollo de mejores políticas. Creo que una investigación aplicada es buena si, además de darnos una explicación a la situación actual, un diagnóstico que nos indique cómo pasó lo que pasó y dónde estamos, que además de eso genere futuro. Una investigación que genere futuro a través de las preguntas que plantea. Como todos saben, las organizaciones y las sociedades nos movemos en la dirección de las preguntas que nos hacemos. Es a través de la respuesta a esas preguntas que vamos construyendo la realidad. Entonces no hay preguntas neutras, no hay preguntas indiferentes, son las preguntas que generan futuro. Por eso esta primera investigación tampoco pretendía dar respuestas, sino generar futuro. Generar futuro dejando y planteando una serie de preguntas que nos ayuden a los uruguayos a avanzar en la línea de un turismo sostenible. Bueno, ahora le voy a pasar en un ratito la palabra, porque yo la hablé mucho, al licenciado Lucas Ramírez, magíster Lucas Ramírez, que es el autor de la investigación. Y en esto me parece importante señalar que Lucas integró al proyecto como resultado de un llamado internacional a investigadores. Cuando íbamos a comenzar este proyecto y íbamos a seleccionar un investigador, impulsado por el señor López Mena, que nos dijo: hagan un llamado internacional, busquen a los mejores, ¿no? Hicimos un llamado internacional y se presentaron investigadores, se postularon investigadores de varios países, de Europa, de América Latina, uruguayos, y seleccionamos a través de un tribunal, seleccionó para esta instancia a Lucas. Yo ahora, mirando el trabajo, realmente creo que ese tribunal hizo un buen trabajo y espero que todos ustedes, después de escucharlo, o más bien después de poder leer y analizar la investigación, que es bastante buena, puedan compartir conmigo esa opinión. Bueno, sin más, muchas gracias por acompañarnos, gracias en nombre de la Universidad Católica. Agradecemos las palabras del Dr. John Miles. Tenemos el agrado de presentar al magíster Lucas Manuel Ramírez, quien es licenciado en Geografía por la Universidad de Buenos Aires. Tiene una maestría en Turismo de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Actualmente se encuentra culminando un doctorado en Geografía en la Universidad de Buenos Aires.
Es integrante de varios proyectos de investigación en la Universidad de Buenos Aires. Es docente de la Universidad de El Salvador, Argentina. Tiene publicaciones especializadas en turismo, desarrollo sustentable, política turística y participación de actores. Invitamos a hacer uso de la palabra al magíster Lucas Ramírez. Bueno, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar acá. Y antes que todo, va mi agradecimiento a Buquebus y a la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica del Uruguay por permitir desarrollar este trabajo de investigación que, a modo personal, fue una experiencia más que gratificante y más que importante dentro de mi formación académica y dentro de también mis actividades profesionales, ¿no? Y bueno, sí, como bien acá se presenta en el título y sí aparecen en los objetivos de este trabajo, la investigación tuvo por objetivo general establecer un estado de la cuestión acerca de cómo se definen y están utilizando los temas asociados a la sustentabilidad en torno a la práctica del turismo sustentable, tomando como recorte el actuar de tres actores centrales. Por un lado, lo que son los organismos del Estado, por el otro lado, lo que es el sector económico y por el otro lado, lo que es el ámbito académico. Entonces, para llegar a este estado de la cuestión, que posteriormente fue interpretado y analizado, me hizo falta también rastrear, por un lado, cómo se define en primer lugar la temática vinculada a desarrollo sostenible en general y turismo sostenible en particular en el contexto internacional. Ahí fue donde se tomó como base las producciones que involucraron a la Organización Mundial del Turismo y a Naciones Unidas, básicamente, a partir del Programa para el Desarrollo de Naciones Unidas, como también un conjunto de encuentros, cumbres, simposios, seminarios, que fueron delineando de alguna manera los puntos de partida, los principios generales que dieron en la formalización del término desarrollo sostenible. Antes de pasar a esta definición, a esta primera definición, sí valen dos aclaraciones para este trabajo. Como primera aproximación, si este trabajo se planteó a partir de una metodología descriptiva, esto es poder rastrear este conjunto de actores y sus prácticas y discursos de modo representativo. De ahí que la investigación tiene un carácter exploratorio también, o sea, no pretende, debido en parte también a los recursos y los tiempos de esta investigación, tener un recorrido exhaustivo de absolutamente toda la realidad de uruguaya, pero sí se pretendió analizar un importante corpus de bibliografía y poder establecer una aproximación en torno a las miradas que tienen los diferentes actores acerca de estas temáticas, conformando un corpus representativo que resulta válido a la hora de establecer esta primera aproximación. Bueno, de aquí que nosotros tenemos que se pudo rastrear que la definición formal del desarrollo sostenible, perdón, me olvidé de una cosa, antes de comenzar con esto, sí vale la aclaración que para esta investigación en particular, sostenibilidad y sustentabilidad van a ser tomadas como sinónimos. Esto es, si bien se reconocen que puede haber algunas diferencias en cuanto a estos dos términos, diferencias que en parte devienen por un lado de la traducción del idioma inglés de este término, pero por otro lado también devienen de las diferentes apropiaciones que han hecho diferentes campos disciplinarios o diferentes actores y diferentes autores en concreto para utilizar alguno u otro término, pero sí se reconoce al mismo tiempo que los dos refieren a un mismo núcleo conceptual, a una misma argumentación. ¿Y cuál es esta argumentación? Es la argumentación que en parte se formaliza por primera vez en el informe Brundtland. Este informe Brundtland fue un informe socioeconómico que intentó rastrear un conjunto de problemáticas vinculadas al desarrollo socioeconómico entre los 70 y los 80, incorporando en el análisis de estas cuestiones de desarrollo, en los problemas del desarrollo, la variable medioambiental. Así es que esta primera definición de desarrollo sostenible implica o se define por el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer
el uso de los recursos para las generaciones futuras. A partir de este primer principio es que luego se van a ampliar y se van a complejizar los diferentes temas asociados a el desarrollo socioeconómico ahora en su modalidad sostenible. Y de ahí es que uno pudo rastrear a lo largo de este trabajo un conjunto de definiciones de OMT, pero también que devienen de estos encuentros internacionales, en donde se establece el rol del turismo en relación a estos procesos de desarrollo. Y al mismo tiempo, posteriormente, esto se rastreó, las definiciones de turismo sustentable, sostenible, se rastrearon en el contexto nacional desde lo general a lo particular. Por un lado, se rastreó en el marco normativo lo que es el artículo 47 de la Constitución Nacional, la Ley de Protección de Medio Ambiente, la Ley de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, para pasar a la nueva Ley de Turismo y también lo que fue el documento del Plan Nacional del Turismo, reconociendo al mismo tiempo los principales actores del Estado. También al mismo tiempo se consultó cómo los temas de sustentabilidad están siendo trabajados definidos y utilizados en una dimensión económica por parte de actores económicos. Y lo mismo también fue visto cómo es abordado desde diferentes áreas disciplinarias. A partir de este análisis, que sí, yo a fines de la presentación los he resumido, pero sí lo van a encontrar mucho más desarrollado y explicitado y descrito en el informe, en el trabajo de investigación, se pueden establecer un principio de funciones que tiene este término, estos dos términos, turismo sustentable y desarrollo turístico sustentable. Estas definiciones y estos usos están centrados básicamente en tres grandes ejes. El primer eje se centra en la definición en tanto herramienta conceptual que permite describir e interpretar una realidad determinada para posteriormente funcionar como una herramienta metodológica que permita controlar un proceso de cambio y así conducir a los objetivos que se plantean en el marco del desarrollo sostenible. Y para esto, en el desarrollo de esta herramienta conceptual, de este marco conceptual, sí se ha encontrado una generalidad en la forma de abordar estos temas. Esta generalidad está basada en desagregar la realidad en tres dimensiones básicas, una económica, otra social y otra ambiental, y tratar de controlar las variables en juego de manera tal que se alcance una situación de equilibrio, balance y armonía entre todas ellas. Esto es, ninguna variable, como tampoco ninguna dimensión, va a poder primar sobre las otras. Todas deben estar en equilibrio, balance y armonía. Esto al mismo tiempo da lugar a la función que adquiere estos términos en relación como principios éticos y objetivos a alcanzar, que marcan por un lado lo que es el principio del camino, o sea, la base de donde debemos partir para implementar una serie de acciones en pos del desarrollo socioeconómico, ahora también sustentable, y también como el fin del camino. Esto es, se plantea como un ideal al cual debemos llegar también, y que está fuertemente centrado en estos principios que les mencionaba previamente, aunque también aparece una segunda red de conceptos que van a formar cuerpo de todo estas ideas que se expresan en torno a la sostenibilidad. Entonces aquí tenemos como los principios van a aparecer términos, mejor dicho, como ética, equidad interterritorial, intrageneracional, solidaridad, consenso, participación, equidad social, justicia social, que van a justamente de vuelta componer de alguna manera lo que es el sustento de estos discursos. Y finalmente también pudimos ver que turismo sustentable está apareciendo como una modalidad turística específica, también como un producto turístico específico, que se expresa también por ejemplo, con la aparición del ecoturismo o el turismo de naturaleza y algunas otras modalidades que hoy podemos llamar alternativas a las tradicionales de sol y playa. Esto en general, como principios generales. A partir de estos principios generales, que nuevamente han aparecido en el marco normativo, han aparecido en documentación, en bibliografía analizada, pero que también han aparecido de manera cualitativa en
los actores que fueron entrevistados a lo largo del trabajo de investigación, ¿no? Y uno puede, a partir de ahí se estableció un análisis que interpretó este conjunto de definiciones y usos, y este análisis fue organizado en torno a dos ejes. Por un lado un eje teórico y por el otro lado un eje práctico. Respecto al eje teórico, la primera reflexión, y aclaro es esto, es nada más que una reflexión e interpretación entre otras posibles interpretaciones, se puede observar que la sustentabilidad, las ideas de sustentabilidad, las ideas de turismo sustentable, de desarrollo turístico sustentable, hay como una especie de background en torno a ellas, hay como una especie de cimientos que no están siendo explícitos y que tienden a, básicamente, a analizar la relación sociedad-naturaleza de una manera específica. Y esa relación sociedad-naturaleza está siendo, por un lado, idealizada y polarizada. ¿Qué quiero decir con esto? En los marcos teóricos hay un énfasis o un sesgo a, por un lado, identificar aquel orden de lo social separado abruptamente del orden de lo natural. Lo natural presenta al mismo tiempo una positividad muy fuerte en relación a que se identifica o se propone que la naturaleza por sí sola es un orden que funciona de manera perfecta y que por su propia dinámica de funcionamiento tiende a la regeneración o a la conservación de sus propios procesos y siempre están en un estado de armonía y equilibrio. Mientras que por otro lado este orden de lo social presenta una negatividad muy fuerte, y ahí es donde se vuelcan aspectos sumamente negativos de, podría decirse en términos generales, de la condición de sujeto moderno. Esto es, el humano interviene en la naturaleza destruyéndola siempre, impactándola más o menos de forma negativa. Pero siempre será negativa. ¿Por qué? Porque el hombre, en cuanto a la satisfacción de sus deseos y necesidades, domina esta naturaleza mediante el conocimiento de la razón, mediante el conocimiento científico. Esto hace relación y sí puede ser rastreado en estos procesos de transformación social que ocurrían en Europa desde la Revolución Francesa y la Revolución Industrial durante todo el siglo XIX. Y estas ideas de lo social impactando en lo natural a partir de sus ambiciones, de sus intereses espurios, en la satisfacción de sus necesidades individuales, va destruyendo esta naturaleza, y de ahí que las relaciones que se establezcan entre estos dos órdenes siempre van a ser de manera negativa, de lo social impactando de alguna manera negativamente en este orden perfecto de una naturaleza prístina e intocada. Y esto da lugar al mismo tiempo a una segunda reflexión, que es que en este tipo de enfoques, a partir de esta idealización y esta positividad y esta negatividad instaladas, hay una subordinación del orden de lo social al orden de lo natural. Esto es, se reconoce como una situación inicial este contexto que mencionaba previamente de que lo social solo puede impactar negativamente en lo natural. Y esto se establece como el punto de partida. Pero al mismo tiempo, al idealizar este orden de lo natural como un funcionamiento perfecto, se establece como el punto de llegada. Por lo tanto, en los procesos de transformación se va a tender a que lo social emule de alguna manera lo que es el funcionamiento de la naturaleza. Y de aquí también la centralidad que presentan los términos de equilibrio, balance y armonía al analizar aquellos procesos vinculados al desarrollo sustentable o sostenible. Y esto al mismo tiempo puede establecerse una reflexión en torno a ¿qué significa esta condición de equilibrio? Porque esta condición de equilibrio también aparece de alguna manera naturalizada, o como que la condición de equilibrio es única, verdadera y neutral, cuando en realidad parte de este equilibrio, la definición de equilibrio va a depender de la subjetividad, de los intereses, de los objetivos de los actores involucrados en alguna problemática. Esto es,
frente a un mismo proceso, los actores que participan en este proceso pueden estar interpretando o pueden estar definiendo que equilibrio significa y representa cosas diferentes en función de estas variables que les estaba mencionando. Entonces, esto por otro lado también puede ser, se puede reflexionar a que esta subordinación de lo social a lo natural y esta preeminencia de lo natural positivizado al extremo llevó también a que proliferen una serie de estudios de impacto medioambiental. Esto es válido tanto para las cuestiones del desarrollo sostenible en general, donde abundan también aquellos estudios que tienen como principios de actuación llegar a procesos de conservación o preservación de los recursos, pero también puede ser rastreado en el marco de las problemáticas turísticas. Los estudios de impacto propios del turismo presentan sí una fuerte tradición en la década de los 70, respondiendo de alguna manera a los estudios que veían al turismo como la panacea del desarrollo, como una actividad económica que traía una serie de aspectos positivos que eran beneficiosos para la sociedad en general. Y estos estudios de impacto tienen presencia, pero también en la década de los 70, pero al mismo tiempo también se configuran en relación a estos marcos que se van definiendo en torno a las temáticas de desarrollo sostenible en general y turismo sostenible en particular. Lo que es el orden de análisis teórico. Respecto al orden de cuestiones prácticas, esto es, el turismo sustentable, cómo se expresa en la dimensión económica y en una dimensión sociocultural. Si se pudo ver que dentro de la lógica económica, el turismo sostenible o sustentable se puede expresar a partir de diferentes aspectos. Por un lado, la sustentabilidad aparece en la modificación de parte del equipamiento turístico. Esto es, por ejemplo, hospedajes que puedan estar incorporando algún tipo de tecnología para hacer más eficiente el uso de los recursos. Como también poder incorporar tecnología o utilizar energías renovables. La sustentabilidad al mismo tiempo también está asociada a la incorporación de principios de responsabilidad social en algunas empresas. Y de forma más compleja también la sustentabilidad se expresa en el diseño de algunas actividades turísticas que se le ofrecen al turista y que cuando combina parte del equipamiento también se construyen paquetes vinculados también a estas ideas o a estos principios de la sustentabilidad. Ya en un nivel más general de análisis se puede ver que esto se traduce en el funcionamiento del turismo en una dimensión económica como la generación concreta de modalidades alternativas del turismo entendidas como una estrategia del capital para generar nuevos negocios frente a otros que ya se encuentran consolidados o que tienen una rentabilidad estancada, ¿no? Entonces aquí sí toma importancia poder reflexionar acerca de la definición y el uso del turismo sustentable en tanto negocio vinculado a la definición de sustentabilidad en tanto principios y objetivos a alcanzar y también como marco conceptual. O sea, uno podría reflexionar que el crecimiento de las modalidades alternativas vinculadas a la sustentabilidad, no por ser sustentables en ese sentido, definidos desde esta lógica económica, conduce directamente e invariablemente a procesos sustentables o sostenibles. Sobre todo si uno tiene en cuenta todas las dimensiones que involucran la sustentabilidad y entre ellas uno de los pilares que se configura en torno a los principios de equidad social e inclusión también, ¿no? Y por otro lado, esto sí ya más en relación a lo que es el turismo respecto a su dinámica sociocultural, también interesa identificar cómo a partir de específicas prácticas que tienen los turistas, estas formas, por ejemplo ser más austeros en el uso de determinado equipamiento o tener una conducta adecuada a manejarse cuando uno practica turismo,
esto también puede ser interpretado o ser entendido o ser puesto en relación, mejor dicho, con aspectos contextuales a la práctica turística. Y aquí toma importancia quizás cómo la sustentabilidad está jugando un rol en los procesos de diferenciación social. Esto es, hay algunos turistas que pueden acceder a este tipo de modalidades turísticas y el acceso y la participación en estas formas de turismo van a diferenciarlo sobre todo también de aquellas más tradicionales vinculadas a los destinos de sol y playa. Y esto también no puede ser visto no únicamente a escala micro en términos de estos, de los individuos y los turistas, sino también en cómo se configura una dinámica social general. O sea, por un lado sí se parte de un esquema en donde se puede ver que el turismo se inserta en una trama más general ya consolidada y en algún punto va a responder y va a repetir o va a acompañar de alguna manera, puede modificarla también, pero también puede acompañar aquellos procesos más generales que exceden a la dinámica del turismo y que pueden producir justamente mayores procesos de exclusión o de diferenciación social, ¿no? Bueno, esto básicamente como parte del análisis. Ahora, yendo hacia las reflexiones y conclusiones finales, por un lado, el análisis del caso dio lugar a un conjunto de reflexiones que nuevamente son reflexiones entre otras muchas potenciales reflexiones. Lo que a mí me interesó de este trabajo es, por un lado, tratar de poner atención a cómo se está definiendo y utilizando justamente el turismo sustentable y el término desarrollo turístico sustentable, ya que muchas veces queda confuso cuando al mencionar o al tratar este concepto estamos dando cuenta de una herramienta conceptual que está describiendo una situación o estamos dando cuenta de una herramienta que yo pretendo utilizar para implementar un proceso de cambio, o cuando, por ejemplo, lo estoy utilizando como idea general en relación a los principios y los valores éticos que se plantean y a los objetivos, y cuando está apareciendo sobre todo como una modalidad, como un hecho de lo real. Esto es como una actividad económica que tiene su expresión sociocultural también. Y acá también se vuelve central justamente el tema de la escala. La escala al momento de analizar estos procesos. O sea, aquí también se plantea en torno a las ideas o a los esquemas conceptuales definidos en torno a la sustentabilidad, la pregunta de ¿cuándo un proceso o cuándo una situación puede ser considerada como sostenible o sustentable? ¿Solo cuando cumple o cuando se alcanzan objetivos de alguna variable? ¿O cuando se alcanzan absolutamente todos? Y ahí llegamos también a cuestionarnos en relación a este esquema, si este esquema es lo suficientemente potente como para analizar una realidad en relación a que alcanzar la sostenibilidad a partir de encontrar el equilibrio entre todas las variables se plantea como una idea, un ideal que creo todos podemos coincidir en eso, pero que al momento de operar sobre la realidad y tratar de resolver conflictos, la resolución del conflicto va a implicar que haya algunos actores que resulten más beneficiados, otros que no tanto, va a implicar que haya ganadores, perdedores y una amplia gama en el medio de actores que pudieron o no llegar a sus objetivos en alguna problemática. Con lo cual aquí se plantea, justamente, bueno, cuál es el alcance, cuáles son los límites de estos esquemas conceptuales centrados en los principios del balance, el principio de la armonía, para describir una realidad y poder cambiarla. Justamente pensando en que la idea de sostenibilidad implica o tiene como finalidad y centralidad poder guiar un proceso de transformación para no repetir errores del pasado, ¿no? Y bueno, y a partir de estas reflexiones sí también se establecieron una serie de recomendaciones que más bien, como decía John previamente, las recomendaciones son un conjunto de preguntas que pueden motivar posibles indagaciones a futuro y que estas
recomendaciones sí devienen de parte de lo analizado en el contexto nacional. Y en estas recomendaciones, me olvidé de pasar el power, ahí está. Hay básicamente 4 puntos que pueden plantearse a mayor indagación en el futuro. O sea, estos 4 puntos sí están centrados básicamente en la profundización y el análisis de el rol del turismo en pos del desarrollo socioeconómico a partir de análisis de casos concretos. Por un lado, esos análisis de casos concretos pueden estar centrados en tratar de distinguir cuál es el rol de estas modalidades que presenta hoy el turismo, sobre todo aquellas que se denominan alternativas y las tradicionales, en la medida en que a priori está establecido que las alternativas conducen a estos principios, tienen mayores virtudes que las tradicionales para alcanzar procesos, objetivos de desarrollo sustentable que las tradicionales. Entonces habría que revisar cuál es el rol y la función que tienen este tipo de modalidades. ¿Por qué no pensar que las modalidades tradicionales, los destinos de sol y playa, de alguna manera son sustentables en la medida que, si uno mira o pone especial énfasis en los procesos de inclusión social, esto es, el turismo en tanto derecho, pero también los beneficios económicos que genera, puede ser considerada también como una práctica o una modalidad sostenible o sustentable. Entonces, tratar de romper con esta valorización a priori entre el rol que tienen las modalidades sustentables, las modalidades alternativas y las tradicionales, podría ser un eje potencial a seguir investigando. El segundo eje se plantea en torno a la configuración del territorio turístico, y aquí tiene especial atención lo que es la articulación entre el Estado y el sector privado, establecer territorios que por sus propias especificidades se convierten en los atractivos turísticos, y estos atractivos turísticos, al sostenerlos de una manera, al sostener su acceso de una manera pública, va a generar, por un lado, el crecimiento y el desarrollo de un conjunto de actividades económicas centradas en los servicios de hospedajes y gastronomía. Con lo cual, poner énfasis en cómo se construyen o cómo se articulan los territorios turísticos a partir de las acciones articuladas entre el Estado y el sector privado también puede dar cuenta de las transformaciones concretas que se están operando actualmente a partir del turismo. Por otro lado, sí estuvo apareciendo fuertemente en las temáticas vinculadas a sustentabilidad el rol que tiene actualmente lo que es la participación, tanto en la formulación como en la implementación de políticas públicas. Y no solo la participación, sino también lo que es el rol del saber experto, del técnico experto, al momento de estar formulando, especialmente en la planificación, en los procesos de planificación. Poner énfasis a qué tipo de participación se está implementando, cómo se define esta participación, qué tipo de resistencias o qué tipo de conflictos surgen a partir del nuevo involucramiento que se le da a la sociedad civil en estos procesos participativos, cómo también, de qué manera el saber experto define aquello que va a considerar participación, pueden ser también algunos de los núcleos a indagar. Finalmente, sí, también a modo más de resumen de todo esto, me parece que es necesario o que puede ser profundizado el análisis acerca de esta red de conceptos secundarios que conforman el cuerpo argumentativo del discurso de la sustentabilidad. Ya hemos visto en la parte del análisis cómo toma relevancia la relación sociedad-naturaleza, cómo también a qué se está llamando ambiente, medio ambiente, territorio, participación, comunidad en especial. Entonces, dar cuenta también o retomar análisis de otras áreas disciplinarias ya conformadas, o tratar de rastrear aquellos núcleos tradicionales del desarrollo socioeconómico, puede permitir justamente esclarecer y profundizar el análisis de las cuestiones precitadas. Y bueno, hasta aquí ha llegado la investigación. Estos son los resultados.
Agradecemos la presentación del Magíster Lucas Ramírez y abrimos ahora un espacio de preguntas que quieran los participantes formular. Gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Roberto Horta, investigador aquí en la Universidad Católica. Muy interesante tu presentación. La temática también lo es, todo el tema de la sustentabilidad, en este caso vinculada al turismo. No se escucha. Hola, hola. Ahora, bueno, empiezo de vuelta entonces. Mi nombre es Roberto Horta, soy investigador aquí en la Universidad Católica, en la facultad. Muy interesante la presentación, la temática, todo esto de la sustentabilidad y vinculado al turismo. De la presentación que hacías, me quedé pensando en lo siguiente, ¿no? Sobre todo cuando resumías estas recomendaciones. Aparecen claramente el actor público y el actor privado. Y hacía referencia a una serie de temáticas claves. Pero en esto del tema de la sustentabilidad y del turismo, juega también, me parece, un rol importante la persona que hace turismo. Yo no soy especialista en turismo, hago turismo. Pero y a veces, muchas veces, los problemas de sustentabilidad están relacionados por el que actúa, el que desarrolla un proceso turístico, el que va a un evento turístico, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo ves el tema de la capacitación relacionada con ese actor que está ahí adentro de todo esto que es el desarrollo turístico? Bien, bueno, sí, bien. Vale la aclaración, sí, de que en los objetivos y en la metodología de este trabajo, aquí en la presentación no apareció, pero sí está expresada en el trabajo, no entra como objeto de análisis el sujeto turista. No entraba porque justamente se iba de los recursos y los tiempos disponibles. El análisis sí entraba en juego justamente este actor. Entonces sí el estudio estuvo centrado en estos tres actores que mencionaba como una primera aproximación a la temática. Ahora, ¿cuál es mi opinión personal respecto al rol que tiene el turista? En parte sí estuvo expresado, o al menos periféricamente, en el análisis de este caso. El turista sí juega un rol central al momento de la práctica turística. Y son también sus ideales, sus imaginarios, sus necesidades, sus deseos, lo que entran en juego en la construcción y en la configuración de específicos atractivos turísticos. Con lo cual sí, quizás para una posterior instancia se pueda rastrear en mayor profundidad cómo se van definiendo también estos temas en cuanto a este actor que sí lo considero central, ¿no? Hola, buenas noches. Mi nombre es Claudio Quintana. Saludar a la Universidad Católica, a vos también por emprender este trabajo. A Lucas, además, saludar porque sabemos que tiene tuvo un muy buen docente como es el profesor Bentonchero. Mi inquietud es, está la problemática de las definiciones conceptuales, desarrollo turístico sostenible, turismo sostenible. Pero también quería preguntarte si te planteaste, si pudiste ver en el transcurso de la investigación el tema de la relación de los indicadores, es decir, indicadores vinculados con el desarrollo sostenible, de manera de ir midiendo ese avance en los distintos niveles que te puedas plantear vinculado con el turismo sostenible. Por ahí también hay a nivel internacional todo lo que tiene que ver con el tema de indicadores de desarrollo sostenible que la OMT ha estado planteando para destinos específicamente. Esa era simplemente la pregunta, si te planteaste poder rastrear a ver qué se visualizaba sobre ese tema en los actores, si pudiste ver algo o viste o no llegó para estar planteando como una línea como también para poder trabajar. Sí, bien, a ver,
Sí, el tema de los indicadores fue un tema más bien periférico en el contexto de la investigación. Aquí sí, en términos de análisis, se presenta una complejidad en parte dada por la percepción de estas ideas de sustentabilidad. A ver, muchos han configurado a la sustentabilidad como una serie de principios y objetivos generales. Si funciona a modo de principio general que guía una acción o que es transversal a un proceso de gestión, en tanto idea general no requiere específicamente del desarrollo de indicadores. Esto desde la propia lógica, ¿no? De definirlo en tanto principio que está ahí circulando. Ahora, también a los fines de esta investigación, la investigación sí estuvo centrada fuertemente en esta primera aproximación de identificar acciones e identificar cómo se está definiendo y utilizando los términos. Pero sí también queda, quizás a futuro, profundizar el análisis en relación a qué función tienen los indicadores, de qué manera se están definiendo, de dónde se toman los parámetros y a qué conclusiones concretas se están llegando, ¿no? ¿Más preguntas? No seáis tímidos, por favor. Lucas, en primer lugar, darte la enhorabuena por la investigación. Y bueno, yo quería hacerte una consulta también, que no sé si ha correspondido al primer tramo o si podría ser una recomendación para el siguiente tramo de investigación, y es el papel de las comunidades locales también dentro de la investigación de lo que es el turismo sostenible, el turismo sustentable o turismo responsable. Y no sé si has tenido oportunidad de indagar en ese área o queda para un siguiente tramo. A ver, sí, el tema de la participación es un tema fuerte que estuvo apareciendo en los entrevistados, como también es un tema que está siendo definido desde la producción, desde la documentación de OMT. También la participación sí se define en realidad por fuera también de las temáticas y problemáticas del turismo, en tanto se entienden como parte de la transformación o la configuración que tiene el Estado-Nación en el contexto de la región y las nuevas formas de gobernar que implican justamente un nuevo rol asignado a la sociedad civil y una nueva forma de contacto entre la sociedad civil, sean actores sociales o económicos, y actores políticos en la formulación e implementación de políticas públicas. Ahora, sí, no, también yo creo que indagar en el concepto de comunidad asociado a los procesos de participación es un tema también importante. O sea, comunidad está apareciendo a modo de principio como una entidad homogénea que tiende a identificar una especificidad local o un conjunto de individuos. Ahora, por ejemplo, si se habla de comunidad como un tipo específico de relación social, si se habla de comunidad como una forma de organización previa a la sociedad, o si se habla de comunidad como un ideal al cual queremos llegar, eso creo que merecería ser también posible objeto de indagación. ¿Vamos a tener acceso al...? Sí, sin duda, va a estar absolutamente a disposición de todos los interesados el material, va a estar publicado en la web y a disposición, y además seguramente va a ser objeto de una publicación de la Cátedra de Turismo Buquebus, ¿okay? Además, sin duda, ya Lucas, con las distintas intervenciones de los participantes, han quedado plasmadas y complementando las posibles futuras líneas de investigación que tú planteaste, también una serie de elementos especialmente importantes. El objeto principal de este primer trabajo era una puesta al día, como nos decía nuestro decano, un estado de la cuestión, de un tema especialmente importante para el país, sin duda, yo diría de los temas más relevantes para la sociedad uruguaya, y creo, Lucas, que nos estás desafiando
a la cátedra, a los responsables, a todo el cuerpo académico, a los diferentes actores públicos y privados, a apropiarnos de este tema, y cada uno desde sus espacios, pero también desde los espacios que podamos brindar y motivar y generar desde la Universidad Católica. Creo que, decano, tenemos mucho material para seguir profundizando. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Gracias. Como periodista, quería saber cuánto tiempo llevó esta investigación, porque creo que hace bastante poco que se comenzó, y si esto va a tener una segunda parte, una continuidad. Tal vez la pregunta no es para ti, sino para la mesa. Bueno, sí, respecto a la primera pregunta, la investigación tuvo una duración de 6 meses, fue una investigación comprimida e intensa. Así que, bueno, sí, se han realizado las diferentes actividades planteadas de una manera intensa y comprimida, y bueno, sí, aquí están los resultados, y paso a la segunda pregunta. Pasamos al decano, respetando el orden jerárquico. La idea, para responder, la idea de las cátedras es el desarrollar investigación e ir aportando con la investigación, como decíamos hoy, ideas y conceptos y propuestas para mejorar la competitividad del sector, ya sea aportarlas para generar políticas, aportarlas para mejorar la gestión a nivel de las empresas, de las comunidades. Entonces, la idea es continuar. Y acá dijimos, la primera pregunta que nos hicimos fue esa que yo expresé. Está bien, si vamos a estudiar, si vamos a agarrar el tema de turismo sustentable, sostenible, nos parecía importante, fue lo que discutimos con el señor López Mena y la otra gente de Buquebús y la otra gente de la cátedra. Bueno, bien, este es un tema importante. ¿Y de qué tenemos que hablar? ¿Dónde está el tema? ¿Cuáles son las preguntas? ¿Por dónde tenemos que seguir? Y ese fue el objetivo de esta primera investigación, primer paso. Ahora que tenemos las preguntas, tendremos que decir, bueno, ¿cuál de todas estas vamos a seguir avanzando? O sea, como yo decía ahora, a mí me gusta mucho eso de qué futuro generamos, qué futuro proponemos, que las respuestas a las preguntas son las que van a ir generando ese futuro. Y asumimos el compromiso de seguir avanzando. Y en relación a la pregunta que nos hacía María Jo, como periodista especializada en turismo, sí, reafirmar la intensidad del trabajo, la absoluta integración de Lucas a la tarea, a los objetivos buscados, pero sí queremos reconocer públicamente el absoluto y gran apoyo que tuvimos de los diferentes actores a quienes les propusimos que Lucas entrevistara. Las máximas autoridades del ministerio, diferentes responsables del turismo en varias localidades de todo el Uruguay. Lucas fue recibido en todos lados con absoluta transparencia, apertura, operadores privados, gente vinculada a la academia, a la Universidad de la República, en el Parlamento. Estuvimos con algunos senadores, estuvimos con el diputado Llanes, figura emblemática del turismo en Cámara de Diputados. Así que reconocer la gran disposición, nadie rehusó ser entrevistado por Lucas, eso debemos reconocerlo y agradecerlo, porque forma parte también, y Lucas nos transmitía su admiración por el acceso que él pudo tener a los diferentes sectores que nos planteó, sectores públicos, sectores privados, con absoluta disposición. Eso creo que es muy valioso y también es un espacio en el que vamos a seguir trabajando. Otras preguntas. Seguimos con el quinto poder. No, probablemente es una pregunta que escapa de los objetivos de la investigación y de lo académico, pero ¿cuál es tu impresión
de cómo se maneja hoy en la industria turística uruguaya el tema de la sostenibilidad, en qué etapa está Uruguay y cuáles son sus fortalezas y sus debilidades en ese campo. No, a ver. Javier también es periodista especializado. A ver, en parte del análisis, y sí está descrito en el texto, más allá de un juicio de valor, aparece justamente cómo la sustentabilidad se expresa concretamente, toma forma concreta en diferentes actividades económicas. De ahí esto que mencionaba previamente de parte de la modificación de un equipamiento turístico a partir de la adquisición de tecnologías para el uso más eficiente de los recursos, la adquisición o la incorporación de energías renovables, parte de la ambientación estética del equipamiento o el diseño arquitectónico que refiere a principios de sustentabilidad, como también la estrategia en tanto querer potenciar el negocio económico de alguna manera la estrategia discursiva de levantar o sobresaltar estos cambios que se incorporan en la medida que esto conforma el valor agregado para un tipo de mercado. Ahora, más en términos macros de cómo funciona la sustentabilidad, a priori, en primer lugar, uno podría decir que el desarrollo de la actividad en general acompaña la dinámica que se expresa en la región, en otros países como Argentina, Brasil, Chile. Y esto es que de ahí esto que me parece que también habría que indagar con mayor profundidad. O sea, yo no puedo realizar una afirmación concreta. Lo que sí puedo es plantear o preguntarme en qué medida el crecimiento de la oferta de modalidades alternativas conduce efectivamente a una sociedad más inclusiva a partir de los principios de la sustentabilidad. Como también puedo preguntarme cuál es el rol que tienen las modalidades tradicionales, porque son esas modalidades que quedan por un lado ocultas, ¿no? En esta nueva tendencia o en esta nueva impronta cultural de los tiempos actuales, está muy a flor de piel la idea de que lo alternativo, por ser ecoturismo, por ser turismo de naturaleza, por tener una sensibilidad diferente hacia el entorno y hacia otra serie de principios, es superadora o conduce en mayor medida a la sustentabilidad que los destinos tradicionales. Y en un punto nuevamente, lógicamente, es válido argumentar que si se habla de inclusión social en dos sentidos. Inclusión social en términos de qué cantidad de turistas están siendo, qué cantidad de individuos pueden acceder al turismo, pueden practicar turismo. Los destinos de sol y playa son los masivos, son los que incluyen o que implica, mejor dicho, una forma de practicar turismo masiva. Y al mismo tiempo, esta inclusión se puede medir a partir de las diferentes actividades económicas que se vinculan a esta modalidad. Y en ese sentido, la generación y distribución de riquezas por el tipo de empleo que se generan y por otro conjunto de variables también es importante, muy importante. Con lo cual, bueno, poder repensar el rol de este tipo de modalidades puede ser una línea a futuro. Si no puedo realizar afirmaciones del momento exacto donde están, ¿no? Eso. Listo, bueno, gracias. Muchas gracias, Lucas. Bueno, a continuación invitamos a hacer uso de la palabra al señor Juan Carlos López Mena. Bueno, yo realmente estoy muy sorprendido, ¿sí? Tuvimos un adelanto ayer de este trabajo, y también estoy muy contento que la señora ministra de Turismo está en este tema desde el primer segundo, y es muy importante porque creo que el turismo sustentable, liderado por el Ministerio de Turismo,
puede transformar Uruguay. Y no estoy... Porque el turismo no solamente es el turista, es la educación pública, es la seguridad, es el desarrollo urbanístico planificado, todo hacia el turismo. Y creo que la señora ministra lo interpreta de esa manera y puede ser el transformador de Uruguay sustentable. Por eso la empresa Buquebus está aportando en su modesto lugar este trabajo. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del señor López Mena e invitamos a hacer uso de la palabra a la señora Teresa Rusi, coordinadora de la licenciatura en Dirección de Empresas Turísticas. Buenas tardes. El proceso de desarrollo y crecimiento de la capacitación en el sector turístico, enmarcado en el programa académico de turismo que mencionara el señor decano, tiene sus bases en una trayectoria caracterizada por la constante articulación con los actores del turismo, la participación en espacios de coordinación y gobernanza y la construcción de un diálogo permanente con el objetivo de profesionalizar la gestión del sector a través de la formación de personas capaces, competentes, comprometidas y compasivas. En esta misma línea, muchas empresas y organizaciones públicas y privadas participan y contribuyen de diversas formas, teniendo en cuenta que todos somos importantes en este proceso. Las personas son importantes. Las personas hacen que los hechos ocurran. Las personas en el turismo son el centro del dar y el recibir, desde cualquier lugar y desde cualquier rol. A todas les compete el trabajar para que el derecho humano del turismo se cumpla y a todas les compete la búsqueda de la felicidad. Hace unos pocos días alguien compartía con nosotros un texto de Mamerto Menapache que lo encontramos especialmente adecuado para este momento, que nos dice que no tenemos en nuestras manos las soluciones para los problemas del mundo, pero frente a los problemas del mundo tenemos nuestras manos. Cuando el Dios de la historia venga, nos mirará las manos. El hombre de la tierra no tiene el poder de suscitar la primavera, pero tiene la oportunidad de comprometer sus manos con la primavera, y así que la primavera lo encuentre sembrando. Queremos en esta síntesis simbolizar el agradecimiento de la Universidad Católica del Uruguay, la Facultad de Ciencias Empresariales y la institución Colping, en un reconocimiento especial a la señora ministra de Turismo, Lilian Quechichian, por su permanente apoyo a todas las actividades, proyectos y desafíos que nos hemos propuesto en la carrera, desde lo formal en su investidura de ministra de Estado y desde lo personal en su calidez humana que tanto nos invita a ser y a estar. Y le pedimos el apoyo en los próximos proyectos que vayamos a desarrollar. Invitamos al padre Eduardo Casarotti, rector de la Universidad Católica del Uruguay, a entregar un reconocimiento a la señora ministra. Es simplemente un pequeño reconocimiento y muy pequeño obsequio, pero esto forma parte de un camino. Dice: la Universidad Católica del Uruguay reconoce la labor de la ministra de Turismo y Deporte, señora Lilian Quechichian, por su permanente apoyo a nuestra casa de estudios, así como sus aportes y orientaciones a la licenciatura en Dirección de Empresas Turísticas. Realmente yo creo que es muchísimo el aporte que usted está haciendo. Muchas gracias. Me manda el subsecretario.
Agradecemos al padre Eduardo Casarotti e invitamos a la señora ministra de Turismo y Deporte, señora Lilian Quechichán, a hacer uso de la palabra. Bueno, buenas tardes a todos y en primer lugar, bueno, saludo aquí a los que nos acompañan en la mesa, a todos los integrantes de la Universidad Católica, al decano de la Universidad de El Salvador que nos están acompañando. Acá veo muchas caras conocidas, hay muchos funcionarios, trabajadores de nuestro Ministerio de Turismo y Deporte, muchos estudiantes, muchos directores de turismo de las diversas localidades y departamentos del Uruguay, pero lo primero, agradecer este reconocimiento que no es ni más ni menos que ustedes nos han escuchado decir muchas veces, un reconocimiento a un equipo consolidado, a un equipo de personas que hace muchos años venimos trabajando juntos y que, bueno, realmente junto al sector privado hemos logrado, sí, creo que dar pasos en este Uruguay que empezó a mostrar ya hace unos años su vocación turística y dejó de pensar solo en las vacas, en el campo y en otras cuestiones que siguen siendo muy importantes como la industria en el Uruguay, pero que ubicó y centró a los servicios, en particular al turismo, en el centro del desarrollo económico del Uruguay. Así que este es un reconocimiento para un equipo que realmente viene trabajando hace muchos años y que seguramente también contempla a los que estuvieron antes que nosotros, es decir, no somos de los que creemos que todo empezó con nosotros. Creo que en el año 85 la creación del Ministerio de Turismo y Deporte fue un enorme acierto del primer gobierno después de la dictadura. Creo que fue un enorme acierto, un avance extraordinario, porque lo ubicó institucionalmente en el lugar adecuado, y en ese sentido nosotros hemos mantenido con ese primer ministro, doctor José Villar, una relación justamente por esa concepción de que no creemos que todo comenzó con nosotros y sí creemos que nosotros vinimos a construir, acumulando la larga historia que tiene este tema en el Uruguay. Y la verdad que la presentación de Lucas es removedora. Primero es muy bueno detenernos. Yo les puedo asegurar que esta semana ha sido dura para el Ministerio de Turismo y Deporte. Les puedo asegurar. Por lo tanto, hoy estoy acá como yo lo hace. Realmente ha sido una maravilla. Pero detenernos a pensar en la investigación, en lo personal creo que es el corazón de una universidad. Realmente una universidad debe formar, pero fundamentalmente debe investigar. Me parece que es muy bueno en un área en donde falta todavía mucha investigación. Hay mucho trabajo concreto, mucha experiencia acumulada, pero esa investigación académica, científica, planificada, todavía nos falta. Así que esto es muy valioso, el aporte que nos acaba de hacer Lucas. Efectivamente, no es lo mismo hablar de sostenibilidad en América Latina que hablar de sostenibilidad en el África o hablar de sostenibilidad en el mundo más desarrollado. Porque en realidad, en lo personal, creo que hay una primera premisa que nadie puede pensar en esa armonía, en ese balance y en ese equilibrio si tiene hambre. Por lo tanto, creo que la lucha contra la pobreza es la primera bandera para pelear por la sostenibilidad. Porque si no, es muy difícil. Y creo que este continente empieza a plantearse ahora estos temas porque ha dejado atrás algunos de los problemas más lacerantes que tenía. La desocupación, la miseria, la marginación. Es decir, hoy estamos en condiciones, producto de haber iniciado un proceso de crecimiento, de pensar y de investigar en estas cuestiones que son centrales. Cuando hablaron de dejarle el Uruguay a los nietos, López Mena y yo saltamos porque él tiene 10 nietos y yo tengo 2 y medio, voy a tener 3, así que 9, casi 10. Bueno, 9 y 1 también. Es decir, eso nos motiva, no hay duda, es decir, y creo que a todos los uruguayos, ¿qué país le dejamos a los que vienen atrás nuestro? En ese equilibrio de satisfacer las necesidades presentes sin hipotecar el futuro. Y eso es una filigrana impresionante sobre la que todos tenemos que trabajar y en la que el Uruguay en este último tiempo se lo ha planteado. Bueno, incluso ante algunas actividades productivas tenemos necesidad de desarrollo, pero no podemos
hipotecar el futuro de zonas que son realmente valiosas para el país. Y creo que en ese sentido la ley de ordenamiento territorial vino a jugar un papel muy importante en el Uruguay. No la teníamos, por lo tanto seguíamos teniendo fotografías de lugares donde cada uno hacía lo que le parecía. Me gustaba la Roca del Polonio y ahí me hacía mi casa porque quería mirar el mar, o me gustaba algún otro lugar, y así fuimos degradando buena parte de los recursos naturales sin que nadie hiciera nada. Creo que el plan de ordenamiento territorial, que tiene el corazón en lo local, en las intendencias y hoy también en los municipios, ha jugado un papel muy importante. El saneamiento, porque uno puede pensar en seguir creciendo, en tener productos turísticos, pero Punta del Este no tenía saneamiento y no lo tuvo durante 60 años. La está teniendo ahora y estaba hipotecando su futuro para poder seguir creciendo si no pensaba en esas cosas. A veces no se une ese dinero que está ahí abajo al desarrollo y a la sostenibilidad, pero no se podía hacer más nada si no se pensaba en el saneamiento. En Punta del Este, en estos días se está empezando en Piriápolis y en otros lugares. Los temas de la energía alternativa, como Uruguay ha ido trabajando, que nos va a permitir que el año que viene el 40% de la energía que se produzca tiene que ver con energías alternativas. Creo que eso también aporta sustancialmente. La ley de turismo contempla, tú lo marcabas en el artículo 3, y a nosotros nos preocupó especialmente marcar este tema. Y nos preocupó en el Plan Nacional de Desarrollo de Turismo Sostenible. No tiene la palabra sostenible y fue muy discutida. Ese plan se discutió con más de 800 personas a lo largo y ancho de todo el país, con transportistas, agencias de viaje, hoteleros, inmobiliarias y personas que en lo local juegan un papel importante, y finalmente el plan es de turismo sostenible, no tuvimos ninguna duda. Y el plan contempla muchas de las cosas que tú planteabas ahí, esos desafíos éticos, y siempre en el Uruguay todavía, porque todavía hay para seguir creciendo esa dicotomía entre el desarrollo y la sustentabilidad. Es decir, podríamos soñar con tener Uruguay de principio de siglo, intocable, pero ese no es el Uruguay que queremos. Queremos el del equilibrio entre el desarrollo y la preservación del ambiente. Y te diría que incluso algunas leyes como la ley de inversiones ha tenido sus cambios producto de este razonamiento. Cuando hace 10 años la hicimos, poníamos algunas condiciones porque el drama del Uruguay era el trabajo, entonces le poníamos más puntaje a las inversiones que generaban trabajo, cualquier trabajo. Y hoy no. Hoy le ponemos puntaje a los que generan trabajo de calidad y le ponemos otro puntaje a los que usan energías alternativas. Digo, cómo la normativa, cómo el Uruguay se va dando herramientas, reconociendo que, bueno, todavía tenemos muchos lugares en donde le cuesta a la gente hablar de esos temas porque todavía el centro de sus desvelos pasa por las cuestiones más primarias de ese ser feliz que tú hablabas, que me parece que en definitiva es el objetivo de todos nosotros. Entonces yo creo que comparto totalmente ese trípode de equilibrio, balance y armonía, y creo que ese es el faro que nos debe iluminar. Creo que hay que preguntarse cuáles son los límites de ese trípode, nos lo tenemos que preguntar todos, y creo que lo local juega un papel determinante. Es imposible hablar de estos temas si no estamos pegados a cada una de las realidades locales. Y allá veo al vicepresidente de la Asociación de Hoteles del Uruguay. Bueno, tú ahí hacías una afirmación de la relación público-privada esencial, determinante, imposible hablar de turismo sin hablar de ella, y hacías una afirmación de que se debe garantizar la condición pública de los atractivos turísticos. Creo que eso da para un debate grande, porque yo creo firmemente, pero no sería tan tajante. Creo que también hay una combinación de atractivos turísticos que pueden estar en la órbita privada con un buen control del Estado, que pueden jugar un rol determinante. Y lo último, esa planificación con participación. El Uruguay tiene muchos ejemplos de haber pensado desde un escritorio y sin la gente algunas cuestiones de cómo debía ser
el desarrollo de algunos lugares y nos equivocamos totalmente. Y creo fundamentalmente sí en la participación de las comunidades locales y en la planificación. Así que agradezco, creo que realmente es un trabajo que nos aporta y agradezco este oasis que he vivido. De esta semana voy aquí. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la señora ministra y a todos ustedes su presencia. Los invitamos a compartir un brindis a la salida de la sala. Buenas noches.